Hola, mi nombre es Aaron Fonseca. Hoy estamos 8 de octubre. Esta es la tarea de legislación laboral. Y bueno, nada más para comentar, aquí abajito tengo la computadora. Nada más tengo las preguntas que voy a contestar en base a lo que pude investigar y en sí en base a las lecturas. Entonces, por si me ven volteando es para ver la pregunta y así acordarme. Ok, empecemos. ¿Qué función juega el housing a nivel laboral? Ok, para contestar esta pregunta es importante saber qué es el housing. El housing es la función de una empresa a la cual contrata una parte externa para hacer una serie de tareas sin tener que contratarlos como tal, sino simplemente que lleguen, cumplan esas funciones y se van. Ese es el horsing. Entonces, básicamente eso es para no adjuntar esas tareas al personal ya existente o bien contratar un nuevo personal para que se encargue de esas tareas, sino simplemente contratan a una parte externa para que se encargue de esas tareas y una vez terminadas se van. ¿Esto en qué beneficia a la empresa? En muchas cosas. A nivel laboral beneficia muchas cosas. Por ejemplo, la flexibilidad laboral. También ayuda a que los trabajadores que ya están en esa empresa no se distraigan con otras tareas nuevas y así no disminuyan el rendimiento, sino que se centren en las tareas ya básicas de la empresa. También ayuda al crecimiento como tal de la empresa y también ayuda a reducir los gastos. Vamos con la siguiente pregunta, sería explique la función de los intermediarios y cuál es su responsabilidad con respecto a los trabajadores y patronos. Ok, para explicar esto es muy sencillo. El intermediario es todo aquel que contrata a una persona por beneficio, a nombre propio digamos, pero por beneficio de una tercera persona. Entonces, para hacerlo más claro, un ejemplo, yo tengo un jefe, yo contrato a alguien más, o sea, yo personalmente, yo Aaron Fonseca, contrato a alguien más, pero para el beneficio de mi jefe, porque mi jefe me lo indicó. Entonces, yo sería el jefe de esa persona, pero yo tengo un jefe todavía. Entonces, teniendo eso en cuenta, esa es la función de intermediario, es contratar a alguien a nombre propio, pero para el beneficio de otra persona. Y la responsabilidad del intermediario sigue siendo las mismas. O sea, yo que contraté a otra persona, yo sigo cumpliendo con mis funciones por las cuales yo fui contratado. Yo no es como que diga, es que como yo ya soy un intermediario, ya dejo de cumplir ciertas funciones. No, yo tengo que cumplir las mismas funciones por las cuales yo fui contratado. Y también a eso se le agregan unas funciones más como que yo soy el jefe de la persona nueva. Entonces yo también tengo que responder por lo que él hace. Yo soy el encargado, porque en teoría yo soy el jefe de él, de velar que él haga bien su trabajo y demás cosas. Entonces, la responsabilidad con respecto al trabajador es la misma, sigue siendo las mismas responsabilidades. Y al respecto al patrono, es que de igual yo le tengo que responder por lo que él hace y por lo que yo he hecho. Entonces, vamos con la tercera, explicar el artículo 18 del Código de Trabajo con sus propias palabras. Ok, para esta pregunta me voy a basar en lo que pude entender y en lo que le di en la lectura de este módulo, contratos de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que yo entendí de este Código del Trabajo, el artículo 18, perdón, del Código de Trabajo, es que todo contrato, sin importar de qué clase sea, porque en la misma lectura vienen varios tipos de contrato, sin importar qué tipo de contrato, es toda aquella persona que brinde sus servicios a una empresa o a una persona y reciba por sus servicios hechos una recompensa o una remuneración de cualquier clase. Eso es lo que explica, o básicamente eso es lo que yo le entendía a este código de trabajo, el artículo 18 del código de trabajo. Es que toda persona que tenga un contrato, sea cual sea el tipo de contrato, tiene que recibir una recompensa por sus labores hechas. Entonces, eso es lo que yo entendí del artículo 18 del Código de Trabajo. Ahora vamos con la cuarta, que dice explique los tres elementos de los contratos de trabajo. Ok, para explicar esto también me voy a basar en lo que leí de la lectura y en lo que pude entender. En la lectura se mencionan tres elementos para un contrato de trabajo. Estos tres se dividen en el primero, digamos que es el hecho de que si a mí me contratan personalmente a mí, yo tengo que cumplir esas funciones exclusivamente y únicamente yo. Para dejarlo más claro, digamos, si a mí me contratan para hacer un inventario, yo tengo que hacer ese inventario. Yo no puedo adjuntarle mis deberes a otra persona.
porque eso no sería correcto. Entonces, ese es el primer elemento de un trabajo, que cuando usted lo contratan o la persona contratada tiene que hacer exclusivamente las funciones de ese puesto, solo y exclusiva y únicamente esa persona. El segundo elemento sería la subordinación. La subordinación es la obediencia del empleado a su jefe en aspectos laborales, obviamente. Entonces, eso es el segundo elemento, la subordinación, que como dije, es la obediencia del empleado al patrono en aspectos laborales. Y el tercer elemento sería la remuneración por las labores hechas o realizadas. La remuneración puede variar, ya sea un salario o que bien le puedan dar beneficios o bien le puedan dar un bien inmueble, etcétera, etcétera. Pero el tercer elemento de un contrato es la remuneración por las funciones realizadas. Es la recompensa por su trabajo, básicamente. Vamos con la pregunta número 5, la cual sería: ¿en qué se diferencia un contrato de trabajo de un asalariado con respecto a un contrato por servicios profesionales? Ok, esto es muy sencillo, digamos, y realmente la diferencia que más se puede destacar entre un contrato de un asalariado a un contrato de servicios profesionales es la subordinación, que como habíamos dicho es la obediencia del trabajador al patrón. En un contrato de servicios profesionales, la persona nada más tiene que encargarse de cumplir esas funciones. O sea, no tiene que responder, sí tiene que responder por sus funciones, pero no tiene que obedecer a un jefe, porque es por servicios profesionales. En cambio, en el de un asalariado, uno sí tiene que cumplir con la subordinación, o sea, obedecer en aspectos laborales lo que dice el jefe. También hay otras diferencias, por ejemplo, el de un contrato de un asalariado, el jefe, el patrón, tiene que garantizar algunos factores para que se pueda realizar bien el trabajo. Por ejemplo, tiene que también establecer un salario mínimo, tiene que establecer los límites de la jornada, tiene que, ¿cómo se llama? Asegurarlos, entre otras condiciones laborales que él tiene que hacer para que el empleado pueda ejercer bien sus funciones. El de un contrato por servicios profesionales no tienen esto. Ellos son exclusivamente los únicos encargados de hacer su trabajo bajo su propio, digamos, riesgo y cuenta. Entonces esa sería como la diferencia, la subordinación del empleado con su jefe, y en que un contrato por servicios profesionales no tiene eso. Vamos con la pregunta número 6, que dice: explique cuatro contratos de trabajo con sus propias palabras. Ok, para esta pregunta no me quise hacer mucha bola, agarré los que yo creo que son muy sencillos de explicar, inclusive ya con su propio nombre ya uno los puede identificar, pero bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es un contrato a tiempo parcial? Ok, esto es sumamente sencillo, es algo que todo el mundo entiende, porque lo dice el mismo nombre. Es un contrato el cual ¿cómo se llama? Se contrata, valga la redundancia, a una persona, pero por un límite de jornada inferior al límite de jornada establecido por una empresa. Eso es un contrato a tiempo parcial. O sea, es alguien que se contrató, pero que no cumple la jornada normal de un empleado, cumple la mitad de esa jornada. El segundo contrato sería el contrato de trabajo a domicilio. Esto yo creo que el mismo nombre ya lo indica. Es todo aquel trabajo que se hace desde el hogar, sin necesidad de tener que ir a una oficina o a un lugar físico para poder realizarlo. Ya esto es una realidad, yo creo, en todo el mundo. Por lo menos aquí también en Costa Rica ya es una realidad de que el trabajo a domicilio se está haciendo el pan de cada día. Entonces, ya saben, el contrato de trabajo a domicilio es todo aquel que se realice las funciones desde el hogar sin necesidad de tener que ir a una oficina o desplazarse bien a un lugar físico para poder realizar esas funciones. Eso es un contrato de trabajo a domicilio. Vamos con el tercero, sería explicar el contrato de temporada. Como le indica su nombre, es un contrato que exclusivamente se da por temporada. Hay diferentes temporadas. Podemos dar un ejemplo: temporada navideña. Hay un montón de, creo que se le llaman chinamos, ¿no? Esos puestillos que están en la calle, que venden cosas de Navidad. Eso es un trabajo por temporada. ¿Por qué? Porque se inicia justo cuando empieza la época navideña y se termina cuando se finaliza esta. Entonces es un trabajo por temporada. La persona que entra a trabajar a ese puesto sabe que exclusivamente es solo por temporada navideña. O sea que apenas termine Navidad se quedó sin trabajo. Entonces eso es un contrato por temporada. Es algo que usted hace
sabiendo que es por temporada, o sea, que es por una fecha a una fecha y puede variar también la temporada, puede ser navideña, puede ser de la mes patria, puede ser de época escolar también, temporada escolar, etcétera, etcétera, pero es eso, es un contrato de temporada. Y vamos con el último, que sería el contrato por hora determinada. Ok, este contrato es todo aquel que no tiene un tiempo definido o establecido de terminación. Entonces, para entender un contrato de obra determinada, por obra determinada, es aquel el cual el empleador el empleador no sabe cuándo se va a terminar de realizar la función, sino bien el empleado es el que lo determina. Esto se da mucho en casos de construcción, por ejemplo, ya que no es lo mismo decir que en un mes le vamos a construir una casa a tener un contrato por obra determinada y simplemente construir la casa. ¿Por qué? Porque el del contrato de un mes puede variar por muchos factores, ya sea el clima, ya sean que los materiales que necesitaban no se encontraban y llegaban hasta una semana después, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de contrato por obra determinada es todo aquel donde no hay una fecha límite ni establecida por el patrón, sino más bien que es hasta que se termine de ejercer la actividad como tal, ya se termina. Entonces eso es un contrato por hora determinada. Vamos con la última pregunta. Si usted tuviera que realizar una remodelación en su casa, ¿qué tipo de contrato realizaría? Justifique su respuesta. Ok, tomando en cuenta muchos factores de mi vida personal, para explicar un poquito a lo que me refiero. Yo fui ayudante de construcción, yo trabajé en eso, básicamente, entonces yo sé cómo más o menos funciona todo. Teniendo en cuenta esto y teniendo un poquito de información leída en la lectura y en todas las preguntas que he contestado, yo utilizaría el contrato por hora determinada. ¿Por qué? Porque uno en la construcción a veces pasan muchas cosas o se ven afectados por muchas cosas que no estaban antes planeadas. Por ejemplo, las condiciones climáticas. Pongámosle un ejemplo, la remodelación que yo voy a hacer en mi casa es cambiar el techo o cambiar una ventana o etcétera. ¿Qué pasa si el día que empiezan las funciones hay una tormenta eléctrica? No se puede quitar el techo, a menos que usted quiere que la casa se le inunde. Eso es imposible. O bien, ¿qué pasa si cuando empezamos las funciones se ocupaba un material y justamente se acabó el material y hasta un mes llega? O sea, me explico. Hay muchas funciones que en este tipo de trabajos afectan al tiempo de terminación. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo siento que el mejor contrato que uno puede tener a la hora de realizar una remodelación es el contrato por hora determinada, ya que le da libertad al empleado, bueno, al trabajador, por decirlo así, de tener la tranquilidad de hacer bien el trabajo. En cambio, si usted le da una fecha límite, no sé, de un mes, si por A por B le pasa cosas o esos factores anteriormente mencionados, puede que el mismo trabajador como se dice vulgarmente, haga la chanchada por terminar a tiempo el contrato, o sea, no hace bien su función, simplemente por querer terminar bien, bien a tiempo el trabajo. En cambio, si tiene un contrato por hora determinada, él sabe que tiene todo el tiempo del mundo, por decirlo así, pero eso sí, tiene que responder en base a lo que ya se había establecido. Tampoco es que si el trabajador dura ahí 2 años, yo se los tengo que pagar. No, significa que no sé, yo le ofrecí 2 millones por remodelar la casa, él sabrá si lo saca en una semana o en 2 meses, ya es problema de él. Pero por lo menos él se garantiza que tiene el tiempo que él necesita para poder terminar eso. Entonces, yo creo que eso sería lo mejor. Eh, Tomando en cuenta, vuelvo y repito, por lo estudiado, por mi experiencia, yo siento que lo mejor sería un contrato por hora determinada, así él tiene el tiempo necesario para poder realizar sus funciones y yo tampoco me estreso en estar presionándolo o cosas por el estilo. Entre lo que cabe, así es mejor. Él también tiene su tiempo para hacer bien el trabajo, para lucirse con los detalles, como se dice. Y bueno, yo siento que eso sería lo mejor. Un placer. Espero, profesora, que se encuentre muy bien. Un gusto saludarla. Eh, Así me veo. Yo sé que en la foto tal vez no sea muy parecido, pero bueno, un placer de verdad. Espero que le haya gustado. Y bueno, aquí estamos para servirle.